Muy buenas tardes a todos los compañeros que participan en la evaluación del desempeño 2017. Hoy hablaremos de la etapa 2 del proyecto de enseñanza. Puntualizaremos sobre el análisis de las tareas evaluativas y sus preguntas guía o preguntas de andamiaje. Agradecer primeramente a todos aquellos maestros que participaron en la invitación que se les hizo para brindarles acompañamiento a estos agentes el 30 de septiembre en las sedes de Durango, así como las sedes regionales de Villa Unión, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, Canatlán, El Salto, Rodeo y Santa María del Oro. Por supuesto, también se estuvo presente en la región Laguna. Estos fueron los correos y la línea WhatsApp, así como el Cisco, que estuvo activo para cualquier duda o inquietud. Enseguida vamos a hacer una recapitulación de lo que es las 3 etapas de la evaluación del desempeño. La primera es el informe de responsabilidades. Aquí se hace un cuestionario al docente y otro cuestionario a la autoridad y se imprimen 2 comprobantes del 16 al 31 de octubre. Luego, la etapa 2 es propiamente el proyecto, con la finalidad de identificar los conocimientos y las habilidades que emplea el docente en la toma de decisiones. Establecen 3 momentos. El primer momento es el diagnóstico y la planeación. Aquí se hace el diagnóstico de grupo y una planeación didáctica orientada por tareas evaluativas. El momento 2 es la intervención docente. Aquí el producto es 3 evidencias que den cuenta de la organización que hizo el maestro, de la estrategia de evaluación que utilizó y la retroalimentación que proporcionó al alumno. El momento 3 es la elaboración del texto y reflexión del análisis. Aquí se hace un texto de análisis, por supuesto, desarrollado por tareas evaluativas y debemos de esperar a tener un comprobante impreso al finalizar la etapa. Todo ello se hace del 1 de septiembre al 3 de noviembre del 2017. Recordarles que ya van a la fecha que se hizo este video 4 semanas. Nos quedan otras 4. Vamos a mitad del camino. Por último, la etapa 3 es el examen. Con la aplicación de un examen en alguna sede, se firma la lista de asistencia y tener mucho cuidado de darle clic al botón de envío. Esto es del 4 al 26 de noviembre. Las tareas evaluativas para docentes y sus propósitos son tareas que el maestro desarrollará conforme avance en los distintos momentos que componen la etapa 2. Las preguntas guía o preguntas de andamiaje orientan esas respuestas. Su función es obtener información significativa sobre las decisiones en la implementación y en el proceso reflexivo. Aquí analicemos la etapa 2, su descripción del diagnóstico. El producto es el diagnóstico y el propósito de la tarea del momento 1 es buscar información descriptiva y explicativa que justifique los aspectos que se consideraron como insumos para diseñar el proyecto. El momento 2, con sus evidencias de organización, de estrategias de evaluación y de retroalimentación, buscan información respecto a la ejecución de su proyecto. Pero aquí hay que contar con las explicaciones que usted dará por cada una de las actividades planteadas. El momento 3 es la elaboración del texto de reflexión y de análisis. Aquí el propósito de las tareas evaluativas es reflexionar sobre su práctica. Se busca que realice un análisis que dé cuenta de los resultados de su intervención asociados a las evidencias y al conjunto de aspectos que incidieron sobre su práctica, para que identifique sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Veamos enseguida de manera descriptiva en qué consisten cada una de esas tareas evaluativas. El momento 1, elaboración del diagnóstico de la planeación, parte de una instrucción que se refiere a que haga usted el diagnóstico. Hable sobre los datos de identificación, los aspectos del contexto escolar, familiar y sociocultural y las características del desarrollo de aprendizaje. La tarea 1 habla de la elaboración de la planeación didáctica. Esta planeación didáctica es de 3 a 5 sesiones. Su diseño es de una secuencia didáctica que incorpore
elementos curriculares, estrategia didáctica, recursos, organización del grupo y estrategia de evaluación. La tarea número 2 es la planeación didáctica y su relación con el diagnóstico. Aquí usted reflexionará si es congruente esa planeación didáctica que diseñó, si se atienden las características del contexto, cómo se vincula y de qué manera se da esa vinculación. La tarea número 3 está estableciendo una relación entre la planeación didáctica, los enfoques y los aprendizajes esperados. Aquí se espera y se cuestiona sobre qué características consideró para la secuencia didáctica, de qué manera las actividades atienden los enfoques y por qué las actividades favorecen el logro de los aprendizajes. Cada una de estas tareas evaluativas tienen un número de rangos o de palabras y de renglones que usted debe de respetar. Para el diagnóstico es de 3 a 100 renglones. Para la tarea 1 es de 16 a 504 renglones. Para la tarea 2 y la tarea 3 es de 180 a 483 renglones. Continuando, el momento 2 es la intervención docente. Primeramente le piden unas instrucciones. Ponga en marcha el proyecto que hizo, realice los ajustes necesarios y seleccione las evidencias. ¿Qué evidencias va a seleccionar? Aquellas evidencias que den cuenta de la organización, es decir, el tiempo, los espacios, los materiales y los recursos que utilizó. Otra evidencia que le van a pedir son las estrategias de evaluación que utilizó, cuáles fueron las acciones, las técnicas y los instrumentos utilizados como evaluación. Y por último, la retroalimentación, es decir, alguna reorientación. Cuando usted las escoja y las suba, esas evidencias, le va a pedir que especifique la acción realizada, que es de medio renglón a 6 renglones. Luego va a describir la acción realizada, de 2 a 6 renglones. Enseguida, la tarea número 4. Aquí le van a pedir en esta tarea que establezca la relación entre la evidencia número 1, que fue de organización, con relación a los materiales, a los espacios, a los tiempos y a los ajustes, y verificar si se atendieron las necesidades educativas y se favorecieron los aprendizajes esperados. Hay 4 preguntas guías, como son: ¿cómo el uso de los materiales permitió atender estas necesidades educativas y los aprendizajes esperados? ¿De qué manera los espacios facilitaron atender estas necesidades educativas y los aprendizajes esperados? ¿De qué forma el tiempo permitió atender estas necesidades educativas y aprendizajes esperados? ¿Y qué realizó? ¿Qué ajustes realizó para seguir atendiendo estas necesidades y favorecer los aprendizajes? La tarea número 5 es: ¿de qué forma las estrategias de evaluación permiten el logro de los aprendizajes? Aquí las preguntas de andamiaje son: ¿qué empleó? ¿Cuáles fueron las acciones técnicas e instrumentos que utilizó? ¿Qué elementos tomó en cuenta para su selección? ¿Por qué consideró que lo utilizado permitió identificar esos avances? Por último, la tarea 6. Aquí hablamos sobre los resultados de evaluación y cómo los utilizó en la retroalimentación, es decir, qué acciones utilizó para conocer las áreas de oportunidad y de qué forma se va a retroalimentar o ayudar a estos alumnos. Aquí nos indican que de 180 a 483 renglones es el mínimo y el máximo para realizar la tarea 4 a la tarea 6. Continuamos con el análisis de las tareas evaluativas docentes. Vamos a hablar ahora del tercer momento, elaboración del texto de reflexión y análisis. La tarea 7 es explicar las relaciones de la intervención con el nivel de logro de los aprendizajes. Es decir, de qué forma
su situación favoreció al nivel de logro de los aprendizajes. ¿Cuáles son las diferencias del nivel de logro de los aprendizajes? ¿Y a qué aspectos de mi intervención se le atribuyen esas diferencias? Por último, la tarea número 8 va a hablar sobre los resultados de intervención, cuáles son sus fortalezas y las acciones para mejorarlas. Las preguntas de andamiaje son: ¿qué resultados se obtuvieron en la secuencia didáctica? ¿Qué aspectos son fortalezas y cuáles mejorar? Y a partir del contexto, ¿qué haría usted para mejorar su práctica docente? Esta pregunta es de vital importancia porque da en ese sistema proactivo que usted como docente tiene la capacidad de, a pesar de que ya está formado, continuar actualizándose. El rango de mínimos y máximos con relación a los renglones es de 180 a 483 renglones. Aquí en este mismo blog voy a poner las tareas evaluativas de los docentes de especial, de preescolar, de primaria, de secundaria, de física, del director, del subdirector de gestión y del supervisor. Lo que acabamos de analizar es exclusivamente las tareas evaluativas del docente de primaria. También voy a dejar aquí en el blog las guías académicas tanto para el docente de especial, de preescolar, de primaria, de educación física, de secundarias de las asignaturas, de secundarias de las artes y de secundarias de tecnologías, y del director de educación básica y del supervisor de educación básica, así como las guías técnicas del docente, director y supervisor. Enseguida, como nada más acabamos de hablar sobre el docente, el proyecto de enseñanza, esta tablita nos ayuda a establecer ciertos comparativos con relación a cada uno de los agentes: docente, director, subdirector académico, subdirector de gestión, supervisor y jefe de sector. El propósito que persigue la etapa 2, el proyecto que van a construir, los elementos de ese proyecto y la evidencia que debe dar cuenta de qué aspectos. Vamos a ver el docente. Ya dijimos que se va a evaluar los conocimientos y habilidades que emplea en la toma de decisiones, para el planear, al intervenir y al reflexionar. A él hace un proyecto de enseñanza. Los elementos del proyecto es un diagnóstico y una planeación. Y en la planeación debe tener elementos curriculares, didácticos, recursos, organización del grupo y estrategia de evaluación. Sus evidencias deben de dar cuenta de la organización del grupo, la estrategia de evaluación y la retroalimentación que dio a los niños. Sin embargo, el director, el subdirector y el subdirector académico y el de gestión, el propósito es evaluar las habilidades de liderazgo, gestión y reflexión orientadas a la mejora escolar, ya que todos los alumnos aprendan. Su proyecto es el de gestión. Aquí los elementos del proyecto son: prioridad por atender, características del centro escolar, su objetivo, su meta, sus estrategias, estableciendo acciones, responsables, recursos, cronograma, acciones, descripción de los ámbitos. Aquí hay una gran diferencia. El director va a hablar de los ámbitos de gestión, de organización escolar, del nivel de cumplimiento, sobre sus evidencias, pero va a agregar una cuarta evidencia que tiene que ver con los resultados de las evaluaciones internas y externas. El subdirector académico, sus evidencias van a ser muy similares a las del director. Sin embargo, la diferencia es comunicación y colaboración. El subdirector de gestión va a tener 3 evidencias idénticas a los agentes que estamos mencionando. La única diferente es integridad y seguridad escolar. Más adelante las van a observar ustedes. Ahora, el supervisor se le va a evaluar las habilidades y destrezas para la planeación y la organización y el diseño de estrategias que orientan sus acciones de asesoría y acompañamiento. El jefe del sector se le van a evaluar las habilidades y destrezas para la planeación y la organización y diseño de estrategias orientada a acciones de asesoría y acompañamiento
a las supervisiones escolares. Ellos hacen un proyecto de asesoría y acompañamiento. Los elementos del proyecto es muy similar al del director. Sin embargo, aquí parte de una prioridad de asesoría de las características del centro, ya sea la escuela o ya sea la jefatura de sector, objetivos y metas, ámbitos de gestión, estrategias, acciones responsables, recursos, cronograma y también acciones de seguimiento. Aquí las evidencias que deben de dar cuenta estos dos agentes, tanto el supervisor como jefe de sector, son idénticas. Tienen que hablar una evidencia que dé cuenta de los objetivos, metas y ámbitos de gestión, otra evidencia que dé cuenta de la organización, una más sobre el acompañamiento y seguimiento que brindó y otra más de la retroalimentación proporcionada. Aquí están descritos los propósitos que ya señalamos en esta sección. ¿Sí? Cada uno de esos propósitos para el docente, para el director, para el supervisor y para el jefe de sector. Los tipos de proyecto de enseñanza, aquí se describen el proyecto de enseñanza en qué consiste, el proyecto de gestión en qué consiste y el proyecto de asesoría y acompañamiento que hace el supervisor y jefe de sector. Los elementos del proyecto de enseñanza están descritos más ampliamente en esta gráfica. Tenemos que elabore un diagnóstico con todos estos elementos, datos de identificación, aspectos del contexto, contexto escolar, contexto familiar, contexto sociocultural, características del desarrollo del aprendizaje. Aquí dejo esto para que lo analicen. Luego se hace una planeación que incorpore elementos curriculares. ¿A qué se refiere? Las actividades de aprendizaje, la organización de los recursos, la organización de los alumnos y las estrategias de evaluación. Luego, el director, los elementos del proyecto de gestión son un diagnóstico y un plan de trabajo de gestión. En el diagnóstico, los datos de identificación, descripción del contexto, las características del centro escolar, las características del contexto familiar, las características y necesidades de los alumnos, el ambiente de aprendizaje, los resultados de evaluaciones internas y externas, los acuerdos y compromisos y las prioridades educativas del centro escolar. En el plan de trabajo, después de haber hecho el diagnóstico, debe de tener plena relación con una prioridad educativa, objetivos, metas, ámbitos en el salón, en la escuela, entre maestros, con los padres, para medir los avances, ámbito de asesoría y ámbito de materiales e insumos. También establece su estrategia de trabajo con acciones, cronograma, organización de los espacios, organización de la comunidad escolar y el seguimiento. Respecto a los elementos del proyecto de asesoría y acompañamiento que hace el supervisor y jefe de sector, también están su diagnóstico y su plan de trabajo. En el diagnóstico establece los datos de identificación, las características de su zona, y aquí están los elementos que debe de contener esas características, las características del contexto, aquí descritas, los acuerdos del Consejo Técnico de Zona, las prioridades educativas y los acuerdos con la escuela seleccionada. El plan de trabajo, asimismo, habla de contener su prioridad, objetivo y meta, normatividad vigente, los ámbitos ya descritos en el salón de clase, en la escuela, entre maestros, con los padres de familia, para medir los avances, ámbitos de asesoría y ámbitos relacionados a los materiales e insumos educativos. Debe de contener descrito la estrategia del trabajo, incorporando acciones, cronograma, organización de recursos, organización de la comunidad escolar, seguimiento y por supuesto que la retroalimentación. Las evidencias docentes aquí se describen: una evidencia de organización, una evidencia de la estrategia de evaluación y una evidencia de retroalimentación. Analícelas usted. Luego, la evidencia del director, del subdirector de gestión y del subdirector académico tiene mucha similitud, digo, al menos 3 de sus elementos, como son evidencia de ámbito de gestión, evidencia de organización escolar, evidencia del nivel de cumplimiento y objetivos de metas. En el director,
estas tres aparecen. La única diferencia es que el director va a incorporar resultados de las evaluaciones internas y externas, mientras que el subdirector de gestión aparecen los tres ámbitos de gestión de organización escolar del nivel de cumplimiento. Adicionalmente se le agrega la integridad y seguridad escolar. Por último, el subdirector académico también presenta esos ámbitos de gestión, organización escolar, nivel de cumplimiento de objetivos y metas como evidencias. Adicionalmente agrega una evidencia que dé cuenta de la comunicación y la colaboración. Las evidencias tanto del supervisor como del jefe de sector son idénticas, es decir, el supervisor tiene que entregar objetivos, una evidencia que dé cuenta de los objetivos, metas y ámbitos de acción, otra que dé cuenta de la organización, una más que dé cuenta del acompañamiento y seguimiento, y por último, una evidencia que dé cuenta de la retroalimentación proporcionada a la escuela, mientras que el jefe de sector maneja los mismos evidencias, salvo la diferencia es el ámbito de acción. Aquí la retroalimentación es a la escuela, acá la retroalimentación es a un supervisor. Como conclusión, al docente se le va a evaluar los conocimientos y habilidades que emplea en la toma de decisiones durante la planeación, la intervención y la reflexión de su práctica. Es muy importante que considere las tareas evaluativas y sus preguntas de andamiaje, ya que en estas tareas evaluativas se establece puntualmente qué es lo que tiene que hacer con respecto al diagnóstico y a la planeación del proyecto que le toque. Por supuesto que debe tener en cuenta los indicadores específicos para el proyecto de enseñanza establecido en perfiles, parámetros e indicadores. Así, de esta manera, el momento de la etapa 2 tiene diagnóstico y planeación, intervención, donde se rescatan las evidencias de organización, de evaluación y de retroalimentación, y su texto de análisis. En las tareas evaluativas se le pide información, pero fíjense, no solo descriptiva, va más allá de la información descriptiva, es explicativa, que justifique, que argumente, que dé las razones, motivos para la toma de decisiones, en el diseño de la planeación y la intervención de su secuencia didáctica y reflexión de su práctica. Además, a partir de las evidencias, debe dar cuenta de los resultados de su intervención e identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar su práctica profesional de forma continua. Un ejemplo de una posible rúbrica para la etapa diagnóstico-planeación podría ser, y esto podría ser, el docente explica la relación que hay entre las actividades planeadas en su secuencia didáctica, las articula con las características y necesidades de su grupo, así como el contexto escolar y sociocultural mencionado en su diagnóstico. Como pueden ver, todo esto parte de unas tareas evaluativas o preguntas de andamiaje. Queremos que usted tenga la película completa, y para tener la película completa o el rompecabezas general, debe de analizar las tareas evaluativas que corresponden al proyecto del momento 2 que le corresponde a usted realizar. Por esta razón, pues, su atención, muchas gracias. El profesor Ismael Guerra Vázquez, coordinador del área de evaluación en la Subdirección de Educación Primaria. Aquí están los correos para continuar apoyándole. Muy amable.